Ramón Espinar, Podemos, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Margen hay hasta que no llegue el último día, pero ¿cree que hay voluntad para evitar las elecciones? Por nuestra parte, toda. Nosotros, lo que pasa es que yo creo que tenemos a la gente ya aburrida, ¿eh? Creo que tenemos a la gente cansada de las idas y vueltas, y creo que ya hay que hablar claro, pero nosotros lo llevamos diciendo desde el 20 de diciembre. Había tres opciones con este resultado electoral: que gobierne Rajoy, apoyado en una abstención del PSOE, que gobierne el PSOE, apoyado en un gobierno de cambio y de progreso con Podemos, y que vayamos a elecciones. En esas tres opciones y en ese mapa, digamos que la piedra angular de la gobernabilidad era el PSOE, y quien ha tomado la decisión de no encabezar un gobierno ha sido Pedro Sánchez. Nosotros llevamos desde el 20 de diciembre también diciéndole a Pedro Sánchez: atrévase a gobernar un gobierno con su programa, que es al final lo que le estamos pidiendo. ¿Ha sido Pedro Sánchez o el Comité Federal con aquella resolución del 28 de diciembre? Con la perspectiva que da el tiempo, ¿qué sensación le da? Pues no tengo la menor idea, ni comento las cuestiones internas del PSOE, ni me voy a meter a hacer PSOEología, vamos, no, quiero decir que me da igual. El resultado es que el Partido Socialista no se ha atrevido a encabezar un gobierno con su programa, que es lo que nosotros le demandábamos. El PSOE lleva en su programa que el salario mínimo mejore sus condiciones en 45 euros al mes. En el acuerdo con Ciudadanos lleva una subida del 1%, que significa 6 euros al mes. Si el PSOE se atreviera a mantener las medidas de su programa, tendría el apoyo de Podemos para la investidura. El problema es que el PSOE y Ciudadanos han hecho un acuerdo que, desde nuestra perspectiva, lo que viene a decir es: se puede tocar la política social, se pueden hacer algunos avances en determinadas cuestiones, pero lo sustancial, que es la política económica, no se puede tocar. La política económica tiene que ser la misma que aplicó Zapatero a partir de 2010, con el me cueste lo que me cueste, y la misma que ha aplicado durante años Mariano Rajoy. Y nosotros no hicimos este viaje para mantener la misma política económica que nos ha traído al desastre. Muchos de nosotros salimos a las plazas el 15 de mayo de 2011, no salíamos a las plazas el 15 de mayo del 2011 para mantener la política económica que nos imponía la Unión Europea, no nos presentamos a las elecciones europeas en las que obtuvimos 5 eurodiputados para mantener la política económica, y no le vamos a decir a los más de 5 millones de personas que nos han votado para que la política económica de este país siga siendo exactamente la misma que ha provocado la situación de sufrimiento social que tenemos en estos momentos. ¿Y por qué sí que han conseguido votar juntos Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos en el Congreso estos últimos días y no van a ser capaces de ponerse de acuerdo para llegar a un gobierno? Porque estamos de acuerdo en cosas, porque hay que disociar dos elementos que yo creo que en este país tenemos poca cultura de que estén disociados, que uno es lo que sucede en el Poder Legislativo y otra lo que sucede en el Poder Ejecutivo. Una cosa es lo que pasa en el Parlamento y la vida parlamentaria, y otra cosa es la formación de gobierno. Yo soy diputado en la Asamblea de Madrid, además de senador, porque soy senador por designación territorial. Y en la Asamblea de Madrid votamos muchas veces juntos, Ciudadanos, PSOE y nosotros. ¿En qué? Mayoritariamente en cosas que tienen que ver con la regeneración democrática. Y en eso nosotros lo hemos dicho desde el primer día. Claro que en regeneración democrática estamos cerca de Ciudadanos, más cerca que del Partido Socialista. Estamos más cerca en materia de regeneración democrática de una formación que es nueva en el escenario nacional y que viene a regenerar la vida pública, que del Partido de los Seres en Andalucía en materia de regeneración democrática. Claro que estamos más cerca. Lo que pasa es que hay una cuestión de fondo, que es la orientación de la política económica. Este país necesita una política económica contracíclica para contrarrestar los efectos de la crisis y los efectos de la gestión económica de la propia crisis, los efectos que se han generado y que tienen que ver con que seamos el segundo país más desigual de Europa después de Rumanía, que tienen que ver con que un 20% de la población española esté en riesgo de pobreza, según los indicadores, que tiene que ver con una estructura fiscal de nuestro país en la que más de un 50% del Producto Interior Bruto son rentas del capital, y sin embargo 3 de cada 4 euros que financian al Estado vienen de los bolsillos de las familias y de los trabajadores. Nosotros decimos que hay que equilibrar esa balanza, que las rentas del capital tienen que pagar impuestos y que todos tenemos que jugar con las mismas reglas del juego, que no puede ser que de media las empresas del IBEX 35 el año pasado pagaran de impuestos un 5%, porque el Estado necesita dinero para financiar un modelo productivo que nos permita salir de la crisis no con salarios de 600 euros, sino con buenos salarios y con buenos empleos para la ciudadanía de nuestro país.
En esto no están de acuerdo el PSOE y el Partido Popular, da la sensación. Lo que pasa es que el PSOE se presentó con un programa electoral que a nosotros nos permitía decir, bueno, no estamos de acuerdo en todo, pero parece que el PSOE ha reflexionado y parece que en este programa electoral del Partido Socialista hay un cierto giro y una cierta oportunidad y un cierto margen para hacer una política económica diferente. Y cuando uno no gana las elecciones sabe que la política económica no va a ser la suya, la va a tener que acordar con otros, pero lo que no vamos a acordar es más de lo mismo en política económica con el Partido Socialista, aunque votemos juntos la Ley 25 o votemos juntos contra la LOMCE. Claro, si estamos de acuerdo en un montón de cosas, la rabia es que estando de acuerdo en un montón de cosas, el PSOE haya decidido un acuerdo con un partido que ni se parece a su programa ni se parece a sus votantes, que es Ciudadanos. ¿Qué mensaje le va a llevar Pablo Iglesias al Rey el lunes o el martes, cuando empiece el inicio de las consultas? Pues es una buena pregunta, no lo sé, no lo he hablado con Pablo. No sé qué le va a decir, entiendo que le dirá lo que llevamos diciendo desde el 20 de diciembre, que nosotros estamos abiertos a gobernar con el Partido Socialista en tanto que el Partido Socialista se atreva a ser un partido progresista. El Partido Socialista es un partido dual, con dos almas. Tiene un alma progresista y tiene un alma como de sistema político, como de régimen, como muy de Felipe González. Veamos si se atreven a que sus bases, a que sus propuestas, a que lo que el Partido Socialista se siente cuando se levanta por las mañanas y no en lo que se convierte a veces cuando llega a casa por las tardes, sea lo que prime. ¿Y qué tal andan de almas dentro de Podemos con la posibilidad de unirse a Izquierda Unida si hay repetición electoral? ¿Cómo andan los ánimos con ese tema? Esto es un tema complicado. Te puedo dar mi opinión. Por supuesto. Mi opinión es que Izquierda Unida y Podemos no son o no forman parte de un proyecto político similar. Podemos es un partido que ha venido a regenerar la vida pública y a poner las instituciones al servicio de la ciudadanía después de muchos años de fracaso de la izquierda en hacerlo. La mayor parte de la gente que estamos en Podemos venimos de la izquierda. Somos gente que somos de izquierdas, de toda la vida, digamos. Pero llevábamos muchos años decepcionados con la izquierda, llevábamos muchos no nos falles. Y no entramos en esto para ampliar la izquierda, sino para hacer un proyecto de todos, un proyecto en el que todo el mundo se pudiera sentir cómodo y decir, si PSOE y PP gobiernan igual, izquierda y derecha está siendo un juego de trileros, aquí lo que nos están contando es mentira, en el fondo gobiernan de la misma manera y lo que necesitamos en este país fundamentalmente es democracia, es que votar sirva para algo, no podemos votar a unos o a otros para que hagan la misma política, necesitamos que votar sirva, ese es nuestro diagnóstico. ¿Cuál es el de Izquierda Unida? El de que lo que le hace falta a este país es más izquierda. Hace falta una formación a la izquierda del PSOE que haga políticas más de izquierdas y gane las elecciones. Claro, son proyectos completamente diferentes. Sí nos sucede que tenemos la sensación de que en algunas de las cosas sustanciales, en las que tienen que ver con la convivencia territorial en nuestro país, en las que tienen que ver con la política económica y con no aplicar exactamente las mismas medidas, porque no estamos de acuerdo en todas, pero sí estamos de acuerdo en que tiene que haber una orientación de la política económica diferente con Izquierda Unida. O sea, puede haber acuerdo en lo sustancial. Bueno, pues si puede haber acuerdo en lo sustancial, si Izquierda Unida y nosotros podemos ponernos de acuerdo en algunos elementos programáticos, no hace falta que las organizaciones se fusionen, no hace falta que confluyamos, pero si podemos ponernos de acuerdo en algunos elementos programáticos, no tiene ningún sentido que una fuerza política que está de acuerdo con nosotros en lo sustancial tenga 1 millón de votos y 2 diputados en el Congreso. Con otra ley electoral quizá no habría que plantearse esto, pero con esta ley electoral, con 1 millón de votos y 2 diputados en el Congreso para Izquierda Unida, creo que puede tener sentido en un escenario de repetición de elecciones que quienes hemos dicho la política económica se puede hacer de otra manera, este país se puede gobernar de otra manera, apostemos por ir juntos a las elecciones para tener opciones de ganarlas y de que los votos de Izquierda Unida no se queden en la gatera, que los votos de Izquierda Unida sirvan para tener representación. Al día siguiente, además, habría que plantearse, una vez más, una reforma de una ley electoral que en el Congreso tiene los efectos que tiene, pero en el Senado, que es donde yo estoy, por hablar un poco de mi libro, tiene el efecto de que un partido con el 29% de los votos tiene mayoría absoluta en la Cámara. Es decir, un sistema electoral trucado. ¿Ya habrá primarias si hay elecciones? Veíamos hoy la portada del Mundo decir que estaban estudiando también la posibilidad de considerar estas elecciones, esta repetición como una segunda vuelta y, por tanto, seguir defendiendo las listas que presentaron el 20 de diciembre. Bueno, yo creo que ahí los estatutos dicen que siempre que hay elecciones hay primarias. Creo que estas serían unas elecciones en las que eso está sujeto a interpretación porque es una repetición.
Yo creo que en el caso de que no las hubiera, en el caso de que no hubiera primarias, en el caso de que se interpretara que esto es una repetición de las elecciones, al menos habría que hacer una consulta. Habría que consultarle a las bases si están de acuerdo con repetir la lista electoral, y supongo que sí, y que todo el mundo interpreta que se trata de no de unas nuevas elecciones, sino de una segunda vuelta de las del 20 de diciembre. Gracias. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Es que me ha llamado la atención que ha dicho que el PSOE tenía dos almas, una progresista y otra como muy del régimen, ¿no? Como muy de Felipe González, ¿no? Entonces, no sé, yo quería preguntarle si en la época de Felipe González, que tuvo sus errores, pero creo que tuvo muchos aciertos, en la que yo creo que lanzó a España a la modernidad, Europa, hubo incrementos importantes del estado de bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tan mal lo juzgado como para hacer esa comparación, o esa distinción de en un PSOE el de Felipe González un poco casi despreciativo? Es que he sido más... ¿Con los progresistas? He sido más blando de lo que en realidad pienso. No, lo que creo es que el PSOE a menudo, durante el periodo electoral, dice una cosa y luego cuando gana las elecciones y gobierna hace otra. Eso es lo que creo. Y creo que eso se sustancia en una especie de doble discurso que han tenido muchas veces, que es el doble discurso de en las elecciones manejar una serie de propuestas y un programa electoral muy atractivo para los sectores progresistas de nuestro país, que ya van muchas veces que se ven sistemáticamente decepcionados por la acción de gobierno que no tiene mucho que ver con ese programa y esas propuestas. Dicho esto, y sobre la época de Felipe González, pues yo creo que Felipe González fue presidente del gobierno en este país durante 14 años, desde el 82 al 96. Y creo que no se puede juzgar igual el Felipe González del 82 que el del 96. Pero cuando digo que el PSOE tiene un alma muy de Felipe González, me refiero al Felipe González de ahora, al consejero de Gas Natural y al lobista de Carlos Slim. Ese es el problema fundamental que yo tengo con Felipe González, no su acción de gobierno. Probablemente Felipe González ha sido el presidente del gobierno que más ha hecho avanzar a este país. Eso es una cosa que bueno, es mi juicio personal, pero yo lo reconozco. Pero el problema no es el Felipe González del 82. El problema es que Felipe González en 2016 es un lobista, es una persona que ha estado en el Consejo de Administración de las empresas eléctricas, es una persona que se ha dedicado a las influencias y al mundo de las influencias utilizando su rédito político como presidente del gobierno. A mí eso me preocupa mucho. Me preocupa mucho que tengamos ese tipo de políticos en este país, que tengamos ese tipo de figuras operando, influyendo sobre la política en nuestro país, y me parece que el papel de Felipe González es poco ejemplar, cuando menos. Carmen. ¿Sabe lo que a mí me preocupa? Que a estas alturas digan que ustedes vienen a traer la democracia y la votación. Les recuerdo, usted a lo mejor no había nacido, pero yo sí, la democracia no la han traído ustedes. La democracia nos la ganamos los españoles hace ya muchos años, entre ellos gracias a Felipe González y a otros grandes personajes del momento. Y en cuanto a votar, mire, ustedes están dispuestos a saltarse sus propios estatutos. Tienen ahora un problema en Salamanca de violencia orgánica incesante. Han dimitido todos los de Podemos Salamanca por esta razón. Y tercero, están dispuestos a echar al Ejército de Canarias, no sé si han consultado a quien han consultado. O sea que esto, lo de votar ustedes, depende. Si me conviene votamos, si me conviene no votamos. Luego ya sabe que puede votar cualquiera, porque lo ha demostrado un compañero de La Razón, que se puede uno meter y votar si quiere. Entonces, mire, de democracia y de votación, yo creo que ya cada vez van pudiendo dar ustedes menos lecciones, sobre todo de votación. Pero bueno, digo que es una serie de valoraciones ponderadas, dígame, y objetivas. Se van a saltar los estatutos. ¿Qué me tiene que decir de la violencia orgánica incesante que sienten sus compañeros de Salamanca, que se han ido en bloque, y que me dice de echar a los militares de Canarias? ¿Lo han puesto ustedes a votación popular? Con este diagnóstico de usted, no es un diagnóstico. A la que salga de... Estos son tres realidades, tres hechos. Déjeme que conteste. Con este diagnóstico de usted, a la que salga de aquí por la puerta, voy a llamar a mis compañeros y vamos a disolver Podemos, porque a la vista de los acontecimientos, pues es lo único que podemos hacer. No, hombre, vamos a ser un poco serios. Primero, sobre la cuestión de la democracia en este país. Nosotros no hemos dicho que venimos a traer la democracia a este país. Este es un país democrático y es un Estado de Derecho, y es una estupidez negarlo, y no lo niega nadie. Lo que nosotros decimos es que la democracia de este país ha sufrido un deterioro. Lo que nosotros decimos es que si cuando se presentan a las elecciones Partido Popular y Partido Socialista después hacen la misma política,
hay un componente en este país que necesita una regeneración democrática. Y esto no es solo una opinión. La única forma de que nosotros tuviéramos un espacio de 5 millones de votos en las elecciones y que Ciudadanos tuviera el espacio electoral que tiene que ver con la frustración que siente la gente cuando una vez tras otra ha votado al Partido Socialista y al Partido Popular y ha tenido la sensación de que no servía para demasiado porque gobernaban parecido, reconociendo que todos los gobiernos que ha habido en este país han tenido aciertos y han tenido errores. Hay medidas del gobierno de Zapatero, de su primera legislatura, que me parecen medidas de alcance histórico en este país y que yo reconozco. Hay digamos, elementos en los gobiernos de Felipe González que reconozco como elementos sustanciales y de avance histórico para nuestro país. Pues sí, pues es evidente. Todo eso está sobre la mesa y es evidente que esto es una democracia desde 1978 y que tenemos una Constitución. El problema es que este ha sido un país que ha sido gobernado en algunas ocasiones contra su propio derecho, que algunos de los derechos que recoge la Constitución Española del 78 no han sido efectivos para la ciudadanía, y el problema es que votar PSOE o PP durante mucho tiempo daba la sensación de que daba igual. Eso es a lo que me refiero cuando pongo sobre la mesa la cuestión de la necesidad de mejorar la democracia en nuestro país. No se trata de que aquí vaya a venir nadie a enseñarle al resto del país la democracia ni a explicárselo. No me contesta a lo que le pregunto. ¿Qué quiere que le conteste? Sí, encantado. Castilla y León, violencia orgánica incesante, se van a saltar los estatutos. No, vamos. Sí, se van a saltar los estatutos porque los estatutos dicen que tienen que hacer ustedes primarias. Es un modelo de periodismo en el que uno hace la pregunta y se la contesta, está bien. ¿Son hechos? No, vamos a ver. No nos vamos a saltar los estatutos. Lo que estamos diciendo es, los estatutos hay que interpretarlos. Ha habido unas elecciones el pasado 20 de diciembre y vamos a ir a una repetición de elecciones, que es una segunda vuelta. ¿Tiene sentido abrir un proceso de primarias para una repetición de elecciones? Bueno, lo vamos a estudiar. En todo caso, no se preocupe que consultaremos qué hacer. Consultaremos qué hacer y veremos qué hacemos con las bases, tanto en el caso de que haya primarias como en el de que no las haya. Y a mí me hace gracia una cosa, la imputación sistemática a Podemos por algunos sectores de una especie de dirección política que todo lo puede, que todo lo hace y que es prácticamente omnipotente en el partido, cuando la realidad es que venimos de haber tenido este fin de semana, que por eso da la sensación de que algunos no preguntan nunca, venimos de haber tenido este fin de semana el proceso de participación en un partido político más participado y más grande de la historia reciente de nuestro país. Hombre, yo creo que algo en el terreno de la democracia interna y de la participación, algo a lo mejor ha aportado Podemos, ¿no? Que tiene a todos sus diputados, desde el primero hasta el último, elegido en elecciones primarias, a todos sus cargos orgánicos, desde el primero hasta el último, elegido en elecciones primarias, que tiene un portal de transparencia para su financiación y que no le pide dinero a los bancos, que tiene, es decir, a usted le puede gustar más o menos Podemos, pero hay que tener opiniones un poco ponderadas y creo que en el terreno de la democracia interna y de la regeneración democrática alguna cosa hemos aportado en este país. Pedro. Buenos días, señor Espinar. Yo creo que en cualquier caso parece claro que el que lleva las riendas y el que al final se dice lo que tiene que hacer en el partido es su secretario general, Pablo Iglesias, como ocurre en el resto de los partidos, de la misma manera, no de una manera diferente a la que usted quiere expresar esta mañana. Pero bueno, ya que mi compañera ha ido por ese asunto de la participación, a mí me gustaría, en lo que hablaba antes de la política económica, que se ponen de acuerdo, están casi de acuerdo en los programas del PSOE. Los programas no, ojalá. Los programas no, los programas son muy diferentes. Bueno, en la acción real de gobierno. Algunas ideas del programa es que entre PSOE... ahí está parte del problema, perdone, pero ahí está parte del problema y del truco del almendruco. Presentarse a las elecciones diciendo que se va a hacer una cosa y hacer luego otra. Si el problema es que los programas electorales deberían ser contratos. Pero por eso mismo yo le pregunto, ¿no le da un poco de pudor decir a la gente que puede conseguir cosas que luego se puedan sentir frustrados? Quiero decir, un aumento del gasto excesivo, como estaba en su programa electoral, el aumento del salario mínimo en la cifra que acaba de decir. Ya sabemos que esas políticas, bueno, a todos nos gustaría aumentar el gasto, bueno, o no, algunos y otros no, que el salario mínimo sea mayor, que los sueldos sean mejores, etcétera, pero sabemos que eso no se consigue aumentando el gasto porque sí, porque eleva el déficit, porque luego al final las políticas con Europa o no
Bueno, ¿Elevar el gasto eleva el déficit o no? Si el problema de la economía política es que no es una ciencia exacta, es economía política y por tanto es política y está sujeta a la acción humana. Mire, nosotros cuando decimos que hay que aumentar el gasto público, lo decimos desde la perspectiva de que a este país, cuando pincha la burbuja inmobiliaria, se le cae el 20% de su economía productiva. El 20% de la economía productiva de este país estaba asociada directa o indirectamente a la construcción. Y vamos a un proceso de deterioro de los salarios, de deterioro de las condiciones de trabajo, de deterioro de las pensiones, ojo al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. O sustituimos la construcción por otros elementos de modelo productivo, por otros elementos que garanticen buenos salarios, o no pagamos las pensiones, no pagamos buenos salarios, los autónomos y las pymes no tienen clientes y la economía no se regenera. Para eso yo creo que hace falta un volumen grande de dinero público y para eso yo creo que en este país hay dinero. ¿Dónde está? En las rentas del capital que no tributan. Estábamos diciendo antes, las empresas del IBEX 35 pagaron el año pasado de media un 5% de impuestos de sus beneficios. Eso es una locura en cualquier país europeo. Y de hecho estamos muy lejos en presión fiscal, especialmente de las grandes fortunas, del resto de la Unión Europea. ¿Hay margen para subir algunos puntos la presión fiscal a las grandes fortunas, a los que más tienen, no tocar la estructura de los salarios, pero sí tocar la estructura de las rentas del capital? Yo creo que sí. ¿Y eso genera un margen de maniobra para gobernar de otra manera? Yo creo que sí. Yo puedo estar equivocado o no, pero no engaño a nadie. Estoy diciendo cómo creo que se tiene que gobernar este país desde una opción política legítima. No estamos engañando a nadie. Estamos poniendo sobre la mesa nuestras cuentas. Como tampoco es un mentiroso ni engaña a nadie el señor Montoro cuando se pone ahora a aplicarle 2.000 millones de euros de recorte a los presupuestos que aprobó hace 6 meses. ¿Es Montoro un mentiroso? No. Está ajustando su planificación económica a la realidad. Pero no es un problema de mentir, es un problema de proyecto económico. El mío es muy diferente al del señor Montoro. Pero al señor Montoro a mí no se me ocurriría decirle: es usted un defraudador porque ahora le va a aplicar un ajuste al presupuesto que usted hizo hace 6 meses. No, simplemente está ajustando la política económica a sus condiciones de posibilidad. Y siempre las planificaciones económicas tienen un momento de confrontación con la realidad en la que se ajustan. Ahora, como línea general, ¿hay margen en este país para una reforma fiscal que haga que los que más tienen y no pagan, paguen, que equilibre la balanza con las rentas del trabajo y que nos permita generar grandes volúmenes de inversión pública en regenerar el modelo productivo para pagar salarios, para pagar pensiones, para vivir mejor? Pues yo entiendo que sí. De hecho, si entendiera que no, no estaría donde estoy. Estoy donde estoy porque me lo creo y porque creo que se puede hacer. Agradecemos a Ramón Espinar que haya estado desayunando esta mañana un rato con nosotros aquí en Televisión Muchas Española. gracias, María. Muchísimas gracias. En una especie de doble discurso que han tenido muchas veces, que es el doble discurso de en las elecciones manejar una serie de propuestas y un programa electoral muy atractivo para los sectores progresistas de nuestro país, que ya van muchas veces que se ven sistemáticamente decepcionados por la acción de gobierno que no tiene mucho que ver con ese programa y esas propuestas. Dicho esto, y sobre la época de Felipe González, pues yo creo que Felipe González fue presidente del gobierno en este país durante 14 años, desde el 82 al 96, y creo que no se puede juzgar igual el Felipe González del 82 que el del 96. Pero cuando digo que el PSOE tiene un alma muy de Felipe González, me refiero al Felipe González de ahora, al consejero de Gas Natural y al lobista de Carlos Slim. Ese es el problema fundamental que yo tengo con Felipe González, no su acción de gobierno. Probablemente Felipe González ha sido el presidente del gobierno que más ha hecho avanzar a este país. Eso es una cosa que bueno, es mi juicio personal, pero yo lo reconozco. Pero el problema no es el Felipe González del 82. El problema es que Felipe González en 2016 es un lobista, es una persona que ha estado en el Consejo de Administración de las empresas eléctricas, es una persona que se ha dedicado a las influencias y al mundo de las influencias utilizando su rédito político como presidente del gobierno. A mí eso me preocupa mucho. Me preocupa mucho que tengamos ese tipo de políticos en este país, que tengamos ese tipo de figuras operando, influyendo sobre la política en nuestro país, y me parece que el papel de Felipe González es poco ejemplar, cuando menos. Carmen.
¿Sabe lo que a mí me preocupa? Que a estas alturas digan que ustedes vienen a traer la democracia y la votación. Les recuerdo, usted a lo mejor no había nacido, pero yo sí, la democracia no no han traído ustedes. La democracia nos la ganamos los españoles hace ya muchos años, entre ellos gracias a Felipe González y a otros grandes personajes del momento. Y en cuanto a votar, mire, ustedes están dispuestos a saltarse sus propios estatutos. Tienen ahora un problema en Salamanca de violencia orgánica incesante. Ha cesado, han dimitido todos los de Podemos Salamanca por esta razón. Y tercero, están dispuestos a echar al ejército de Canarias, no sé si han consultado a quien han consultado. O sea que esto lo de votar ustedes depende. Si me conviene votamos, si me conviene no votamos, luego ya sabe que puede votar cualquiera, porque lo ha demostrado un compañero de La Razón, que se puede uno meter y votar si quiere. Entonces, mire, de democracia y de votación, yo creo que ya cada vez van pudiendo dar ustedes menos lecciones, sobre todo de votación. Pero bueno, digo que es una serie de valoraciones ponderadas y objetivas. Se van a saltar los estatutos. ¿Qué me tiene que decir de la violencia orgánica incesante que sienten sus compañeros de Salamanca, que se han ido en bloque, y qué me dice de echar a los militares de Canarias? ¿Lo han puesto ustedes a votación popular? Con este diagnóstico de usted, no, si no es un diagnóstico. A la que salga de... Estos son tres realidades, tres hechos. Déjeme que conteste. Con este diagnóstico de usted, a la que salga de aquí por la puerta, voy a llamar a mis compañeros y vamos a disolver Podemos, porque a la vista de los acontecimientos, pues es lo único que podemos hacer. No, hombre, vamos a ser un poco serios. Primero, sobre la cuestión de la democracia en este país. Nosotros no hemos dicho que venimos a traer la democracia a este país. Este es un país democrático y es un Estado de Derecho, y es una estupidez negarlo, y no lo niega nadie. Lo que nosotros decimos es que la democracia de este país ha sufrido un deterioro. Lo que nosotros decimos es que si cuando se presentan a las elecciones Partido Popular y Partido Socialista después hacen la misma política, hay un componente en este país que necesita una regeneración democrática. Y esto no es solo una opinión. Ramón Espinar, Podemos, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Margen hay hasta que no llegue el último día, pero ¿cree que hay voluntad para evitar las elecciones? Por nuestra parte, toda. Nosotros, lo que pasa es que yo creo que tenemos a la gente ya aburrida, ¿eh? Creo que tenemos a la gente cansada de las idas y vueltas, y creo que ya hay que hablar claro, pero nosotros lo llevamos diciendo desde el 20 de diciembre. Había tres opciones con este resultado electoral: que gobierne Rajoy, apoyado en una abstención del PSOE; que gobierne el PSOE, apoyado en un gobierno de cambio y de progreso con Podemos; y que vayamos a elecciones. En esas tres opciones y en ese mapa, digamos que la piedra angular de la gobernabilidad era el PSOE, y quien ha tomado la decisión de no encabezar un gobierno ha sido Pedro Sánchez. Nosotros llevamos desde el 20 de diciembre también diciéndole a Pedro Sánchez: atrévase a gobernar un gobierno con su programa, que es al final lo que le estamos pidiendo. ¿Ha sido Pedro Sánchez o el Comité Federal con aquella resolución del 28 de diciembre? Con la perspectiva que da el tiempo, ¿qué sensación le da? Pues no tengo la menor idea, ni comento las cuestiones internas del PSOE, ni me voy a meter a hacer PSOEología, vamos, no, quiero decir que me da igual. El resultado es que el Partido Socialista no se ha atrevido a encabezar un gobierno con su programa, que es lo que nosotros le demandábamos. El PSOE lleva en su programa que el salario mínimo mejore sus condiciones en 45 euros al mes. En el acuerdo con Ciudadanos lleva una subida del 1%, que significa 6 euros al mes. Si el PSOE se atreviera a mantener las medidas de su programa, tendría el apoyo de Podemos para la investidura. El problema es que el PSOE y Ciudadanos han hecho un acuerdo que, desde nuestra perspectiva, lo que viene a decir es: se puede tocar la política social, se pueden hacer algunos avances en determinadas cuestiones, pero lo sustancial, que es la política económica, no se puede tocar. La política económica tiene que ser la misma que aplicó Zapatero a partir de 2010, con el me cueste lo que me cueste, y la misma que ha aplicado durante años Mariano Rajoy. Y nosotros no hicimos este viaje para mantener la misma política económica que nos ha traído al desastre. Muchos de nosotros salimos a las plazas el 15 de mayo de 2011, no salíamos a las plazas el 15 de mayo del 2011 para mantener la política económica.
que nos imponía la Unión Europea, no nos presentamos a las elecciones europeas en las que obtuvimos 5 eurodiputados para mantener la política económica, y no le vamos a decir a los más de 5 millones de personas que nos han votado para que la política económica de este país siga siendo exactamente la misma que ha provocado la situación de sufrimiento social que tenemos en estos momentos. ¿Y por qué sí que han conseguido votar juntos Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos en el Congreso estos últimos días y no van a ser capaces de ponerse de acuerdo para llegar a un gobierno? Porque estamos de acuerdo en cosas, porque hay que disociar dos elementos que yo creo que en este país tenemos poca cultura de que estén disociados, que uno es lo que sucede en el Poder Legislativo y otra lo que sucede en el Poder Ejecutivo. Una cosa es lo que pasa en el Parlamento y la vida parlamentaria, y otra cosa es la formación de gobierno. Yo soy diputado en la Asamblea de Madrid, además de senador, porque soy senador por designación territorial, y en la Asamblea de Madrid votamos muchas veces juntos, Ciudadanos, PSOE y nosotros. ¿En qué? Mayoritariamente en cosas que tienen que ver con la regeneración democrática, y en eso nosotros lo hemos dicho desde el primer día. Claro que en regeneración democrática estamos cerca de Ciudadanos, más cerca que del Partido Socialista. Estamos más cerca en materia de regeneración democrática de una formación que es nueva en el escenario nacional. La única forma de que nosotros tuviéramos un espacio de 5 millones de votos en las elecciones y que Ciudadanos tuviera el espacio electoral que tiene que ver con la frustración que siente la gente cuando una vez tras otra ha votado al Partido Socialista y al Partido Popular y ha tenido la sensación de que no servía para demasiado porque gobernaban parecido, reconociendo que todos los gobiernos que ha habido en este país han tenido aciertos y han tenido errores. Hay medidas del gobierno de Zapatero, de su primera legislatura, que me parecen medidas de alcance histórico en este país y que yo reconozco. Hay digamos, elementos en los gobiernos de Felipe González que reconozco como elementos sustanciales y de avance histórico para nuestro país. Pues sí, pues es evidente. Todo eso está sobre la mesa y es evidente que esto es una democracia desde 1978 y que tenemos una Constitución. El problema es que este ha sido un país que ha sido gobernado en algunas ocasiones contra su propio derecho, que algunos de los derechos que recoge la Constitución Española del 78 no han sido efectivos para la ciudadanía, y el problema es que votar PSOE o PP durante mucho tiempo daba la sensación de que daba igual. Eso es a lo que me refiero cuando pongo sobre la mesa la cuestión de la necesidad de mejorar la democracia en nuestro país. No se trata de que aquí vaya a venir nadie a enseñarle al resto del país la democracia ni a explicárselo. No me contesta a lo que le pregunto. ¿Qué quiere que le conteste? Sí, encantado. Castilla y León, violencia orgánica incesante, se van a saltar los estatutos. No, vamos. Sí, se van a saltar los estatutos porque los estatutos dicen que tienen que hacer ustedes primarias. Es un modelo de periodismo en el que uno hace la pregunta y se la contesta, está bien. ¿Son hechos? No, vamos a ver. No nos vamos a saltar los estatutos. Lo que estamos diciendo es, los estatutos hay que interpretarlos. Ha habido unas elecciones el pasado 20 de diciembre y vamos a ir a una repetición de elecciones, que es una segunda vuelta. ¿Tiene sentido abrir un proceso de primarias para una repetición de elecciones? Bueno, lo vamos a estudiar. En todo caso, no se preocupe, que consultaremos qué hacer. Consultaremos qué hacer y veremos qué hacemos con las bases, tanto en el caso de que haya primarias como en el de que no las haya. Y a mí me hace gracia una cosa, la imputación sistemática a Podemos por algunos sectores de una especie de dirección política que todo lo puede, que todo lo hace y que es prácticamente omnipotente en el partido, cuando la realidad es que venimos de haber tenido este fin de semana, que por eso da la sensación de que algunos no preguntan nunca, venimos de haber tenido este fin de semana el proceso de participación en un partido político más participado y más grande de la historia reciente de nuestro país. Hombre, yo creo que algo en el terreno de la democracia interna y de la participación, algo a lo mejor ha aportado Podemos, ¿no? Que tiene a todos sus diputados, desde el primero hasta el último, elegido en elecciones primarias, a todos sus cargos orgánicos, desde el primero hasta el último, elegido en elecciones primarias, que tiene un portal de transparencia para su financiación y que no le pide dinero a los bancos, que tiene, es decir, a usted le puede gustar más o menos Podemos, pero hay que tener opiniones un poco ponderadas y creo que en el terreno de la democracia interna y de la regeneración democrática alguna cosa hemos aportado en este país. Pedro. Buenos días, señor Espinar. Yo creo que en cualquier caso parece claro que el que lleva las riendas y el que al final se dice lo que tiene que hacer en el partido es su secretario general, Pablo Iglesias, como ocurre en el resto de los partidos, de la misma manera, no de una manera diferente a la que usted quiere expresar esta mañana. Pero bueno, ya que mi compañera ha ido por ese asunto de la participación, a mí me gustaría
en lo que hablaba antes de la política. Está siendo un juego de trileros. Aquí lo que nos están contando es mentira. En el fondo gobiernan de la misma manera y lo que necesitamos en este país fundamentalmente es democracia. Es que votar sirva para algo. No podemos votar a unos o a otros para que hagan la misma política. Necesitamos que votar sirva. Ese es nuestro diagnóstico. ¿Cuál es el de Izquierda Unida? El de que lo que le hace falta a este país es más izquierda. Hace falta una formación a la izquierda del PSOE que haga políticas más de izquierdas y gane las elecciones. Claro, son proyectos completamente diferentes. Sí nos sucede que tenemos la sensación de que en algunas de las cosas sustanciales, en las que tienen que ver con la convivencia territorial en nuestro país, en las que tienen que ver con la política económica y con no aplicar exactamente las mismas medidas, porque no estamos de acuerdo en todas, pero sí estamos de acuerdo en que tiene que haber una orientación de la política económica diferente con Izquierda Unida. O sea, puede haber acuerdo en lo sustancial. Bueno, pues si puede haber acuerdo en lo sustancial, si Izquierda Unida y nosotros podemos ponernos de acuerdo en algunos elementos programáticos, no hace falta que las organizaciones se fusionen, no hace falta que confluyamos, pero si podemos ponernos de acuerdo en algunos elementos programáticos, no tiene ningún sentido que una fuerza política que está de acuerdo con nosotros en lo sustancial tenga 1 millón de votos y 2 diputados en el Congreso. Con otra ley electoral quizá no habría que plantearse esto, pero con esta ley electoral, con 1 millón de votos y 2 diputados en el Congreso para Izquierda Unida, creo que puede tener sentido en un escenario de repetición de elecciones que quienes hemos dicho la política económica se puede hacer de otra manera, este país se puede gobernar de otra manera, apostemos por ir juntos a las elecciones para tener opciones de ganarlas y de que los votos de Izquierda Unida no se queden en la gatera, que los votos de Izquierda Unida sirvan para tener representación. Al día siguiente, además, habría que plantearse, una vez más, una reforma de una ley electoral que en el Congreso tiene los efectos que tiene, pero en el Senado, que es donde yo estoy, por hablar un poco de mi libro, tiene el efecto de que un partido con el 29% de los votos tiene mayoría absoluta en la Cámara. Es decir, un sistema electoral trucado. Ya habrá primarias si hay elecciones. Veíamos hoy la portada del Mundo decir que estaban estudiando también la posibilidad de considerar estas elecciones, esta repetición como una segunda vuelta y, por tanto, seguir defendiendo las listas que presentaron el 20 de diciembre. Bueno, yo creo que ahí los estatutos dicen que siempre que hay elecciones hay primarias. Creo que estas serían unas elecciones en las que eso está sujeto a interpretación porque es una repetición. Yo creo que en el caso de que no las hubiera, en el caso de que no hubiera primarias, en el caso de que se interpretara que esto es una repetición de las elecciones, al menos habría que hacer una consulta. Habría que consultarle a las bases si están de acuerdo con repetir la lista electoral y supongo que sí, y que todo el mundo interpreta que se trata de no de unas nuevas elecciones, sino de una segunda vuelta de las del 20 de diciembre. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Es que me ha llamado la atención que ha dicho que el PSOE tenía 2 almas. Una progresista y otra como muy del régimen, ¿no? Como muy de Felipe González, ¿no? Entonces, no sé, yo quería preguntarle si en la época de Felipe González, que tuvo sus errores, pero creo que tuvo muchos aciertos, en la que yo creo que lanzó a España a la modernidad, Europa, hubo incrementos importantes del estado de bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tan mal lo juzga como para hacer esa comparación o esa distinción de en un PSOE el de Felipe González un poco casi despreciativo? Es que he sido más... ¿Con los progresistas? He sido más blando de lo que en realidad pienso. No, lo que creo es que el PSOE a menudo, durante el periodo electoral, dice una cosa y luego cuando gana las elecciones y gobierna, hace otra. Eso es lo que creo. Y creo que eso se sustancia y que viene a regenerar la vida pública que del Partido de los Seres en Andalucía en materia de regeneración democrática. Claro que estamos más cerca. Lo que pasa es que hay una cuestión de fondo, que es la orientación de la política económica. Este país necesita una política económica contracíclica para contrarrestar los efectos de la crisis y los efectos de la gestión económica de la propia crisis, los efectos que se han generado y que tienen que ver con que seamos el segundo país más desigual de Europa después de Rumanía, que tienen que ver con que un 20% de la población española esté en riesgo de pobreza, según los indicadores, que tiene que ver con una estructura fiscal de nuestro país en la que más de un 50% del Producto Interior Bruto son rentas del capital y, sin embargo, 3 de cada 4 euros que financian al Estado vienen de los bolsillos de las familias y de los trabajadores. Nosotros decimos que hay que equilibrar esa balanza, que las rentas del capital tienen que pagar impuestos y que todos tenemos que jugar con las mismas reglas del juego, que no puede ser que de media las empresas del IBEX 35 el año pasado pagaran de impuestos un 5%, porque el Estado necesita dinero para financiar un modelo productivo que nos permita salir de la crisis no con salarios de 600 euros, sino con buenos salarios y con buenos empleos para la ciudadanía de nuestro país.
En esto no están de acuerdo el PSOE y el Partido Popular, da la sensación. Lo que pasa es que el PSOE se presentó con un programa electoral que a nosotros nos permitía decir, bueno, no estamos de acuerdo en todo, pero parece que el PSOE ha reflexionado y parece que en este programa electoral del Partido Socialista hay un cierto giro y una cierta oportunidad y un cierto margen para hacer una política económica diferente. Y cuando uno no gana las elecciones sabe que la política económica no va a ser la suya, la va a tener que acordar con otros, pero lo que no vamos a acordar es más de lo mismo en política económica con el Partido Socialista, aunque votemos juntos la Ley 25 o votemos juntos contra la LOMCE. Claro, si estamos de acuerdo en un montón de cosas, la rabia es que estando de acuerdo en un montón de cosas, el PSOE haya decidido un acuerdo con un partido que ni se parece a su programa ni se parece a sus votantes, que es Ciudadanos. ¿Qué mensaje le va a llevar Pablo Iglesias al Rey el lunes o el martes, cuando empiece el inicio de las consultas? Pues es una buena pregunta, no lo sé, no lo he hablado con Pablo. No sé qué le va a decir. Entiendo que le dirá lo que llevamos diciendo desde el 20 de diciembre, que nosotros estamos abiertos a gobernar con el Partido Socialista, en tanto que el Partido Socialista se atreva a ser un partido progresista. El Partido Socialista es un partido dual, con dos almas. Tiene un alma progresista y tiene un alma como de sistema político, como de régimen, como muy de Felipe González. Veamos si se atreven a que sus bases, a que sus propuestas, a que lo que el Partido Socialista se siente cuando se levanta por las mañanas y no en lo que se convierte a veces cuando llega a casa por las tardes, sea lo que prime. ¿Y qué tal andan de almas dentro de Podemos con la posibilidad de unirse a Izquierda Unida si hay repetición electoral? ¿Cómo andan los ánimos con ese tema? Esto es un tema complicado. Te puedo dar mi opinión. Por supuesto. Mi opinión es que Izquierda Unida y Podemos no son o no forman parte de un proyecto político similar. Podemos es un partido que ha venido a regenerar la vida pública y a poner las instituciones al servicio de la ciudadanía después de muchos años de fracaso de la izquierda en hacerlo. La mayor parte de la gente que estamos en Podemos venimos de la izquierda. Somos gente que somos de izquierdas, de toda la vida, digamos. Pero llevábamos muchos años decepcionados con la izquierda, llevábamos muchos no nos falles. Y no entramos en esto para ampliar la izquierda, sino para hacer un proyecto de todos, un proyecto en el que todo el mundo se pudiera sentir cómodo y decir, si PSOE y PP gobiernan igual, izquierda y derecha